yo te voy a pedir que busques el Salmo capítulo 51. Vamos a desbaratar hoy el Salmo 51, ¿está bien? No vamos a salir ahí del Salmo 51. Bueno, después nos vamos a ir al Salmo 32, pero pon una marca allí en el 51 porque vamos a estar entre el Salmo 51 y el Salmo 32. Y vamos a leer, ¿ya están ahí en el Salmo 51? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a leer el versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Luego sáltate al verso 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego sáltate al verso 9. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Todos, sin excepción, hemos experimentado tiempos de caídas y de fracasos en nuestras vidas espirituales. ¿Verdad que sí, hermano? Todos aquí. No hay nadie que pueda decir, yo jamás, hermano. Yo desde que me convertí al Señor he sido santo hasta el día de hoy. Nadie. Todos hemos fallado, todos hemos fracasado de alguna manera en algún punto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida o en varios puntos de nuestra vida. Hemos caído y hemos fracasado, hemos estado en pecado, ¿verdad? Le hemos fallado a Dios. Y esos tiempos, hermano, tienen el potencial, esos tiempos difíciles, tienen el potencial de llevarnos a enfriamiento espiritual, porque normalmente cometemos el error, fíjate, normalmente cometemos el error de huir, de correr de la presencia de Dios, de alejarnos de la presencia de Dios. Caemos en pecado, caemos o fallamos o fracasamos en nuestra vida espiritual y nos empezamos a enfriar. Y la razón del por qué nos empezamos a enfriar es porque cometemos el error de, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. No confesamos nuestro pecado por pena, por vergüenza, por temor o por miedo. Y entonces, hermano, escúchame, entramos a un círculo vicioso de mayor pecado y de mayor enfriamiento. David, que escribió el Salmo 51 y que también escribe el Salmo 32, escribió o experimentó más bien lo que era fallar y lo que era sentirse lejos de la presencia del Señor por causa del pecado. Esta mañana mi predicación se llama restauración, porque es algo que Dios busca en nuestra vida. Y te estaba diciendo, David experimentó lo que era fallar, lo que era sentirse lejos de la presencia del Señor. Sáltate al Salmo 32, deja ahí una marca en el Salmo 51, porque vamos a regresar a él, pero en el Salmo 32, que es un salmo conectado con el Salmo 51. Fíjate, cuando David peca con Betsabé y se arrepiente, él escribe el Salmo 51 y él escribe también el Salmo 32. Y en el Salmo 32, el versículo 3, dice, mientras callé, está hablando David, y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, mi vida era como una primavera y después de mi pecado y después de que yo no confesé mi pecado y después de que yo me alejé de ti y después de que vino un enfriamiento terrible espiritual a mi vida, mi verdor se convirtió en un desierto, mi primavera se convirtió en un desierto. Y dice versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y entonces, no dice la palabra entonces, pero yo la agrego, ¿verdad? Y entonces tú perdonaste la maldad de mi pecado. Escúchame, hermano, la clave para la restauración siempre, y esa palabra es importante, siempre será el arrepentimiento.
La clave para la restauración que solamente Dios puede traer a nuestras vidas siempre va a ser el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber restauración. Mientras no hay arrepentimiento, David lo dice ahí en el versículo 3 del Salmo 32, hay dolor, hay sufrimiento y hay enfermedad. Y déjame decirte algo, hay enfermedad espiritual y hay enfermedad moral, pero también hay enfermedad física algunas veces y enfermedad material. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Cuando no nos arrepentimos y no hay restauración, mientras no hay arrepentimiento, hay dolor, hay sufrimiento y hay enfermedad. Y esa enfermedad afecta no solamente nuestro espíritu, afecta también nuestra moral, pero afecta también muchas veces o la mayoría de las veces nuestro físico y nuestra área material. Y cuando una persona peca y se aleja de Dios y no viene al arrepentimiento y no ha sido restaurada porque no ha pedido perdón, va a seguir sufriendo dolor y enfermedad en esas 4 áreas, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico y en lo material. Pero déjame decirte algo. Las buenas noticias es que Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar cuando hay arrepentimiento. Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. No busques estas citas que te voy a dar a continuación, pero por ejemplo, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice que si alguno de nosotros hemos pecado, y ya descubrimos que esta mañana que todos lo hemos hecho, ¿verdad? Si alguno de nosotros hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre y ese abogado se llama Jesucristo el justo. Romanos capítulo 8, verso 34 dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 4 versos 15 al 16 dice que tenemos un sumo sacerdote que ahora puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo pero sin pecado, y es por eso, dice ahí en Hebreos capítulo 4, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego Romanos capítulo 8, verso 1 dice que por eso ahora los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para nosotros. Escúchame, porque si hay arrepentimiento, hay perdón. Y si hay perdón, hay restauración. Y cuando Dios restaura, no solo repara lo dañado, sino que lo renueva, lo transforma y nos reposiciona. Esa palabrita es palabrita dominguera, ¿verdad? Nos reposiciona en el propósito correcto de su voluntad. Todos esos beneficios vienen cuando hay restauración. No solamente repara lo dañado, sino que nos renueva, nos transforma y nos reposiciona al propósito original que Dios tenía para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, si esto es así, nos conviene ser restaurados. Nos conviene correr a la presencia de Dios. Nos conviene pedirle perdón. Nos conviene arrepentirnos y que Él nos restaure. La restauración no es nunca volver al punto de partida. Escúchame, cuando Dios te restaura, no te regresa al punto de partida. No. Es de que de allí de donde te levanta, te hace avanzar hacia un nuevo nivel. ¿Entendiste eso, hermano? No te regresa de donde empezaste. Es que de ahí de donde caíste, Él te levanta y empiezas a avanzar a un nuevo nivel de madurez y de dependencia en el Señor. ¿Qué efectos? Esta mañana yo quiero resolver esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué efectos produce la restauración en nuestra vida? Y esta mañana yo te voy a dar 5 efectos que vienen a nuestra vida por causa de la restauración. Pero acuérdate, no hay restauración si no hay primero arrepentimiento. Amén.
¿Qué efectos causa la restauración en nuestra vida? Número 1, recuperamos nuestra comunión con Dios. Eso es muy importante. Eso es trascendente en nuestra vida espiritual. Recuperamos nuestra comunión con Dios. Regrésate al Salmo 51, versículo 6. Dice, he aquí, le dice David a Dios, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dos palabras claves, íntimo y secreto. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El primer efecto de la restauración, hermano, que tú y yo tenemos con Dios es la reconciliación con Él. Y la reconciliación va a causar o va a provocar comunión e intimidad. Cuando tú y yo pecamos y no nos quedamos allí en el pecado, sino que corremos a su presencia y le pedimos perdón y nos arrepentimos, eso nos va a reconciliar con Dios y esa reconciliación va a traer intimidad y va a traer comunión con Dios. Y ahora tú y yo somos libres para entrar de nuevo al lugar secreto, para continuar con esa comunión y con esa intimidad. Si algo extrañó David, hermano, después de haber pecado con Betsabé, fue la pérdida de esa intimidad, fue la pérdida de esa comunión. Y por eso, allí en el Salmo 51, en el versículo 11, le dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David lloró lágrimas amargas diciéndole al Señor, Señor, me arrepiento y experimenté lo que es ser echado fuera de tu presencia y lo que es que tú quites de mí, hayas quitado de mí tu Espíritu Santo. Ahora, eso le sucede a David en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, déjame decirte, estas son buenas noticias, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, el Señor ya no nos quita el Espíritu Santo. Tú pecas y el Espíritu Santo no se va de tu vida. O sea, lo terrible para David, las consecuencias terribles para David fue que él pecó y el Espíritu Santo se fue. Sansón pecó y el Espíritu Santo se fue. Y dice la Biblia ahí en Jueces que Sansón no sabía que el Espíritu de Dios ya se había ido de él desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero escúchame, tú y yo pecamos y el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo se queda. Pero, aquí está lo difícil, ¿verdad? Pero el problema es que lo contristaste. Efesios capítulo 4, versículo 30. No lo busques, pero anótalo ahí, ¿verdad? El problema es que cuando pecamos podemos contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Podemos apagarlo. Primera de Tesalonicenses 5:19. Y podemos, peor todavía, resistirle. Hechos capítulo 7, verso 51. Mientras tú no te arrepientes, hermano, lo contristas, lo apagas, el fuego de Dios que había en tu vida se va extinguiendo hasta quedar en piloto. La llama se apaga por causa de nuestro pecado y se queda solamente en piloto automático. Pero el Espíritu Santo no se me ha ido. No, pero lo tienes bien contristado y lo tienes bien apagado. Y el problema de continuar en ese camino es que poco a poco vas a empezar a resistirlo. ¿Me estoy explicando, hermano? Y el Espíritu Santo te va ahí con el piloto automático que tiene encendido dentro de ti, te va a gritar, o bueno, a medio gritar, porque ya no tiene mucha voz el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces te grita, ¡ora! ¡Arrepiéntate! O sea, antes lo oías bien, ¿no? Dirígete por acá, dirígete por allá, camina así, camina así. Pero después de pecar, como ya solamente está la flamita del piloto automático, te grita allá en el cuarto del olvido. Te grita y te dice, ¡ora! ¡Arrepiéntate! ¡Busca a Dios! Y tú puedes resistirle y decir, no, ahorita no tengo tiempo, ahorita no quiero, así estoy bien. No hay problema, yo tengo todo resuelto, todo está bajo mis manos. Pero escúchame, por eso es tan importante el arrepentimiento
y la restauración, porque cuando nos arrepentimos y somos restaurados por Dios, solo entonces el Espíritu Santo puede reavivarse. Es como que imagínate que mi flama estaba encendida. De repente, por alguna causa fallé, pequé, la regué. Y entonces, en lugar de correr a Dios, me alejo de Él. En lugar de arrepentirme, corro hacia el lado contrario en lo que yo le llamo el síndrome de Adán y de Eva. Me escondo de la presencia de Dios. Y entonces el Espíritu Santo se empieza a apagar. Y pasan días, pasan semanas, pasan meses, algunos años. Wow, eso no lo permitas, hermano. Nunca en tu vida permitas que sean años. Y mientras más pasa el tiempo, más el Espíritu Santo se va apagando hasta que queda el piloto automático. Y ahí el Espíritu Santo me está gritando: ora, arrepiéntete, busca a Dios. Y cuando por fin llego a hacerle caso, cuando por fin Dios me quebranta tanto que digo: Señor, aquí estoy, me arrepiento. En ese momento, hermano, es como que le metiste el cerillo al piloto automático y se prendió toda la flama, ¿verdad? En ese momento de piloto automático pasa a encenderse, pasa a reavivarse la llama en nosotros y se vuelve a prender el fuego de su presencia en nuestras vidas. Por eso es tan importante el arrepentimiento y el regresar a Dios. Número 2. Segunda consecuencia del ser restaurados. Número 2, somos limpiados y renovados interiormente. Fíjate, Salmo capítulo 51, versículo 2, dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame, es lo que dice David, límpiame de mi pecado. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es espíritu con E minúscula porque está hablando de su espíritu. Si el Espíritu Santo viene y reaviva el fuego, puede poner un espíritu recto, puede renovar un espíritu recto dentro de nuestras vidas. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos y renovarnos moral, emocional y espiritualmente. Solo la sangre de Cristo. Y esa limpieza, esa renovación nos libra de la culpa y de la condenación. Porque mientras estamos en ese pecado y mientras no nos arrepentimos, cargamos como una losa pesada sobre nuestros hombros la culpa, la vergüenza, la condenación, el temor y el miedo. Pero cuando viene la renovación, hermano, esa limpieza y esa renovación nos quita la culpa y la condenación, renueva nuestros pensamientos y nuestros deseos y nos da un corazón ahora dispuesto para obedecer al Señor. El Espíritu Santo lleva a cabo una obra profunda de limpieza en todo nuestro ser. Porque Dios no solamente nos arregla, entre comillas, ¿verdad? Dios nos transforma de dentro del corazón hacia afuera. Amén. No es una transformación física, es una transformación espiritual. Y esa transformación espiritual invade todo, hasta aún lo físico. Y de repente la gente te ve y te dice: wow, ¿qué te hiciste, verdad? Ahora brillas, ahora te ves diferente, ahora te ves cambiado. Número 3. Se reaviva el fuego espiritual. Fíjate, Salmo capítulo 51, versículo 12. Dice David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y luego el verso 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Se reaviva el fuego espiritual. ¿Por qué? Porque la restauración enciende, como te decía hace un momento, el fuego que estaba apagado. La llama del Espíritu Santo que estaba apagada se aviva. Donde había frialdad, ahora regresa la pasión. Donde había silencio, ahora regresa la alabanza.
Cuando somos restaurados, no necesitamos que nos empujen. No necesitamos que nos obliguen, no necesitamos que nos manipulen. Cuando somos restaurados, el fuego interno que se ha vuelto a encender nos impulsa, nos comienza a llevar hacia las cosas que son del Espíritu Santo. Queremos regresar a las disciplinas espirituales, queremos orar, queremos volver a leer la Biblia, queremos venir a la congregación, queremos servir, queremos testificar. No es algo, como decía Mireya hace un ratito, ¿verdad? No es algo que nazca de nosotros, no es algo que nosotros pensamos, es el impulso del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando somos restaurados, se renueva en nuestras vidas la pasión por Dios. Y alguien puede estar esta mañana pensando, pues esta predicación realmente no es para mí, porque pues yo ahora soy santo. ¿Verdad? Y a lo mejor esta predicación sería buena para alguien nuevo, alguien que apenas se va a convertir. Escúchame, hermano, no, yo creo que todos necesitamos arrepentirnos esta mañana. Porque no hay pecado delante de Dios, chiquito, grande, negro, blanco. Fallar es fallar, hermano. Yo creo que casi a diario necesitamos venir delante de su altar y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por los pensamientos que tuve hoy, perdóname por las palabras que hablé hoy. ¿Te has encontrado que de repente estás hablando y dices, pero ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Pero quién me mandó a hablar de esto, verdad? Y a veces de eso que hablas se arma la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque no pudiste contener tus palabras, no pudiste tener templanza y dominio propio para no decir nada, para no opinar, para no hablar. ¿Te has encontrado que a veces de repente estás pensando cosas que no debes pensar, que tú dices, Dios mío, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando así de esta persona? ¿Por qué estoy pensando mal acerca de esta otra gente, verdad? Escúchame, hermano, porque no somos perfectos. Tú y yo no somos 100% santos. Estamos en un proceso de santidad y necesitamos arrepentimiento. El problema que tenemos como cristianos, hermano, es que pensamos que ya somos santos y lo dejamos pasar. Pensamos algo mal, hablamos algo mal, caminamos en un mal camino y lo dejamos pasar y decimos, bueno, no importa, ¿verdad? Dios sabe que pues la riego, ¿no? Y nunca le pido perdón a Dios y eso se va acumulando de tal manera que eso me va alejando de la presencia de Dios. Y yo necesito arrepentirme. Yo necesito buscar a Dios. Punto número 4, recuperamos el propósito y la dirección divina. Fíjate allí en el Salmo 51, en el verso 13. Dice David, entonces enseñaré, o sea, yo David voy a enseñar, después de que tú me restaures, Señor, a los transgresores como yo, que la regué con Betsabé, a los transgresores como yo les voy a enseñar tus caminos y los pecadores se van a, como yo, los pecadores como yo, que la regué en el pasado, se van a convertir a ti. ¡Wow! Escúchame, Dios restaura tan poderosamente a David, con tanta gracia y tanta misericordia, que David dice en el verso 13, yo ahora les voy a enseñar a los mismos que han pasado por el mismo camino por el cual yo pasé, ahora a ellos les voy a enseñar tus caminos. Pero escúchame, pero va a ser una manera muy distinta de enseñarles, porque ahora yo les voy a enseñar bajo tu amor y tu misericordia. Voy a entenderlos a ellos como ahora yo te entiendo a ti, Señor. Voy a entenderlos a ellos porque yo caminé por el camino de ellos. Yo anduve por el camino de ellos. Yo sé lo que se siente ser sanado, ser restaurado, ser perdonado, ser limpiado de eso que ellos mismos ahora están haciendo. Entonces ahora yo me voy a convertir en un maestro. ¿Por qué? Por la pura y mera gracia y misericordia de Dios sobre mi vida. Dios no solo nos perdona, hermano, Dios nos vuelve a colocar en el camino correcto. Escucha lo que voy a decir a continuación, en nuestro llamado y en nuestra misión. ¿Cuál es el llamado que tenemos todos los creyentes? ¿Cuál es el llamado que tenemos todos los que estamos aquí en este cuarto sin excepción? Todos absolutamente tenemos un llamado. ¿Cuál es? Predicar el evangelio.
Y eso regresa a nuestras vidas y entendemos esa necesidad de compartir y de discipular. Porque escúchame, hermano, porque no podemos crecer ni madurar si no compartimos y no discipulamos. Y es cuando enseñamos a otros que crecemos en nuestra fe. ¿Verdad que sí? Porque es cuando das que puedes recibir. Dios usa a quienes han caído para levantar a otros. Pues claro, a quién más va a usar si tú ya pasaste por el mismo camino? ¿A quién mejor puede usar que a ti que has pasado por esa misma experiencia? El drogadicto puede hablar más fácil que yo a drogadictos. Y tú puedes tener la gracia para hablarle a los drogadictos. Yo puedo tener la gracia para hablarle a alguien que está en drogas. Pero escúchame, pero ¿quién mejor que uno que ya pasó por las drogas? Ese lo entiende perfectamente, ese sabe perfectamente. Yo era bueno, hermano. No, bueno, no era bueno. Era increíble para dar clases a los padres sobre los hijos. Cuando no tenía hijos. No, yo era bueno, ¿verdad? Yo decía, papás, así, enséñenles así, 1, 2, 3, y se portan bien, se sientan y comen, ¿verdad? Después tuve hijos. Y entonces me di cuenta que no era así tan básico de 1, 2, 3, se sientan y no comen. ¿Cómo que no comen, verdad? O sea, es bueno hablar cuando no conoces, es bueno decir cuando no has pasado, pero cuando has pasado por la experiencia, cuando has vivido la experiencia, entonces Dios te unge para hablar con las mismas personas que están pasando por esa misma experiencia. Y tú tienes el poder y la autoridad, hermano, dada por Dios para hacerlo. Si hay arrepentimiento y si hay restauración. Dios usa, te lo repito, Dios usa a quienes han caído para levantar a otros. Lo que antes fue una vergüenza, ahora es testimonio. Lo que antes fue quebrantado se convierte en un instrumento de consuelo. Nuestra caída es una lección. Escucha, nuestra caída es una lección para edificar a otros, para levantar a otros, para animar a otros. Somos prueba viviente, tú y yo, de la gracia divina sobre nuestras vidas. Punto número 5. ¿Qué otro beneficio hay acerca de la restauración? Número 5. Se regresa lo que perdimos. Dios nos regresa lo que perdimos. Salmo capítulo 51, versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que tú has abatido. Y luego el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar, oh Dios. Cuando Dios restaura, hermano, lo primero que regresa a nuestra vida es la paz, el gozo y la esperanza. La vergüenza es sustituida por confianza en Dios y en sus promesas. La desesperanza da lugar a una fe ahora renovada en Dios. Por eso, regrésate al Salmo 32, el versículo 7. David dice, tú eres mi refugio. Escucha, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Y luego dice, esto lo tienes que subrayar, hermano, con cánticos de liberación me rodearás. Esa es una verdadera restauración. Ahora David puede decir, Señor, yo antes corría de ti, yo estaba escondido de tu presencia, pero ahora tú eres mi refugio y ahora tú me has liberado, escucha, con cánticos de liberación. Yo no me imagino a Dios alrededor de ti cantando, hermano. Cantando y diciendo, ahora eres libre, ahora eres completamente libre. Y cuando Dios nos libera todas las cadenas y todas las ataduras, toda la vergüenza y todo el temor y todo el miedo del pasado, eso se cae para traer a nuestra vida una renovación completa y total que le da gloria y honra a Él. Cuando Dios restaura, Él hace nuevas todas las cosas.
Eso lo dice Apocalipsis 21:5, ¿verdad? Cuando Dios nos restaura, Él hace nuevas todas las cosas. Por eso es que, número 1, recuperamos nuestra comunión e intimidad con Él. Número 2, somos limpiados y renovados interiormente. Número 3, se reaviva el fuego espiritual. Número 4, recuperamos el propósito y la dirección. Y número 5, regresa lo que perdimos. Cuando nos arrepentimos. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre derramada puede redimir, puede perdonar, puede justificar para traer verdadera restauración a nuestra vida. Hoy es un buen día, hoy es un buen tiempo para arrepentirnos y decirnos, Señor, aquí estoy. No escondo más mi pecado, no escondo más en lo que estoy fallando. Alguien puede pensar esta mañana, pero hermano, no es nada. No es un pecado, es un pecadillo. ¿Se puede pasar por alto? No, no se puede pasar por alto. Pecado es pecado, contrista al Espíritu Santo. Y corres el riesgo de apagarlo y corres el más riesgo de resistirlo. Arrepiéntete. Dios no te juzga. Por eso murió en la cruz del Calvario. Podemos correr al trono de la gracia, hermano, y podemos hallar oportuno socorro. Si nos limpiamos por la sangre de Jesús, si nos arrepentimos y buscamos a Dios de todo corazón, ¿qué Dios no va a poder hacer con nuestras vidas y por nosotros? Yo te pido que cierres tus ojos y te pongas a cuentas con Dios. ¿Qué has estado haciendo que el Espíritu Santo te está llevando a que te arrepientas? ¿Qué has estado haciendo que tú sabes, porque tú sabes que el Espíritu Santo no está de acuerdo, que la palabra de Dios no está de acuerdo? Necesitamos el arrepentimiento. Ven delante de Dios esta mañana. Esto es cosa tuya con Él solamente. Hazlo de todo corazón. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy. Me arrepiento esta mañana. Me arrepiento por pensar así. Me arrepiento por hablar así. Me arrepiento por actuar de esta manera. Me arrepiento por lo que sé que es correcto y no lo he hecho. Me arrepiento por ser obstinado. Me arrepiento por ser necio. Me arrepiento por ser terco. Me arrepiento por ser rebelde. Me arrepiento por no ser obediente. Me arrepiento porque me has hablado una y otra y otra y otra vez y no he querido escuchar tu voz. Abre la puerta de tus cuartos oscuros o de tus closets cerrados, de tus agendas privadas. Abre tu corazón delante de Dios. Es inútil escondernos. Es inútil esconder las cosas, hermano, delante de su presencia. Dice el salmista, si subo a lo más alto, ahí estás tú. Y si me voy a lo más bajo, ahí estás tú. ¿Cómo puedo esconderme de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ocultar algo en mi vida de la presencia del Espíritu Santo? No puedo. Dios lo sabe todo, Dios lo ha visto todo, Dios lo ha escuchado todo. A lo mejor tu esposa no, a lo mejor tu esposo no, a lo mejor tus hijos no, a lo mejor tus padres no. Pero Dios ha estado ahí. Conoce hasta tus más íntimos pensamientos. Conoce todas tus palabras. Conoce todos tus caminos. Y Él está como un Dios de amor, con sus brazos bien extendidos, bien abiertos, dispuesto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos.
Un corazón contrito y humillado nunca, jamás va a ser despreciado por Dios. Un corazón contrito y humillado siempre, siempre va a ser aceptado a través de la misericordia y el amor del Señor. Nunca es tarde, hermano, escúchame, nunca, jamás será tarde para arrepentirnos. Nunca será tarde para buscarlo y decirle, Señor, aquí estoy.